Empezamos el estudio de hoy leyendo Judas, versículo del 5 al 16. Judas, versículo 5 dice así: y quiero recordaros como a conocedores que sois de todas las cosas que Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido a pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, conteniendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden. En esto se corrompen como los animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacentan a sí mismos, nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impiadamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Recordemos los falsos profetas y profesores que hemos ido hablando en estos últimos estudios. Aunque parezca que son libres, a ellos les queda el último juicio ante Dios por los males de sus vidas. Hoy hablaremos de la victoria. Judas nos habla de algunos ejemplos de victorias del antiguo pacto. Recordemos del
versículos 3 al 5 del texto que acabamos de leer, podemos ver una similitud de contenido entre Judas y la segunda de Pedro, haciendo también referencias del antiguo pacto, como en la carta de Judas. O también vemos que los dos dan como ejemplo el pueblo de Israel. Vemos que dice Pedro, buscamos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 11. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 11. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Porque este justo, que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar la tentación a los piadosos y reservas a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad. Atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, nos llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Recuperemos el versículo 5 de la carta de Judas que hemos leído, y quiero recordaros como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vemos un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel al salir de Egipto con Moisés. Leemos en Números capítulo 3, versículo del 25 al 5 de capítulo 14. Números capítulo 13, versículo 25. Números capítulo 3, versículos 25 dice así: y regresaron el explorar la tierra al cabo de 40 días. Emprendieron pues viaje
y llegaron a donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron: cuenta a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto del país, y le contaron diciendo: hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí los frutos. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas habitan en la tierra de Negev, y en Eteo, el Jebuseo, y el Amoreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres inmensa estatura. También vimos ahí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Yahvé a esta tierra? Para caer a espalda y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirven de presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano: pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. A poco de llegar a la tierra prometida, la gente se llenó de miedo. En vez de seguir con fe, tuvieron miedo por lo que vieron de esa tierra, e incluso hubo algunos que decían de volver a la tierra de la que habían sido liberados. Moisés, Josué y Caleb lideraron en la fe desde la salida de Egipto y durante todo su viaje, pero al final, justos antes de llegar, esta fe fue rechazada por el miedo. Hubo algunos otros líderes
que siguieron organizar para volver a Egipto. Esta fue una oposición contra Dios, que Dios no perdonó al pueblo de Israel. Dios no dejó entrar a los pecadores a la tierra de Canaán. Repetimos, esta fue una oposición contra Dios, que Dios no perdonó al pueblo de Israel. Dios no dejó entrar a los pecadores a la tierra de Canaán. Todos los que salieron con más de 20 años de Egipto y caminaron 40 años por el desierto murieron. Los únicos que entraron a la tierra de Canaán, mayores de edad, esa edad fueron Josué y Caleb, por su fe verdadera. Los demás fueron castigados por Dios. Recordemos el por qué Moisés tampoco puede entrar. Moisés representa la ley de Dios, pero no es suficiente solo conocerla, sino que la fe en ella también es importante, incluso más. Moisés era la representación de la ley y como ello no puede entrar a Canaán. Recordemos que es para nosotros lo mismo. No solo conociendo la ley nos podemos salvar. Dios no quiso que ese pecado entrara a la tierra de Canaán. Aunque estos fueron liberados y salvados de la tierra de Egipto, el pecado de cada uno de ellos no les permitió entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que leen y han leído la carta de Judas y según siguen en pecado, serán definitivamente castigados por ellos. Repetimos. Recordemos el por qué Moisés tampoco pudo entrar. Moisés representa la ley, pero no es suficiente solo conocerla, sino que la fe en ella también es importante, incluso más. Moisés era la representación de la ley, y como ellos no pudo entrar a Canaán, recordemos que es para nosotros lo mismo. No solo conociendo la ley nos podemos salvar. Dios no quiso que ese pecado entrara a la tierra de Canaán, aunque estos fueron liberados y salvados de la tierra de Egipto. El pecado de cada uno de ellos no les permitió entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que leen o han leído la carta de Judas y siguen en pecado serán definitivamente castigados por ellos. Veamos lo que explica Pablo sobre ello en 1 de Corintios capítulo 10, versículo del 2 al 11. 1 de Corintios capítulo 10, versículo del 2 al 11. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice así:
Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos para cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías, como algunos de ellos lo tentaron, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal y como algunos de ellos murmuraron, y parecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el versículo 6 de Judas que hemos leído, vemos cómo se habla sobre los ángeles caídos. Lo recuperamos, dice así: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Estos también salen en los textos de Pedro, pero en una visión distinta. Veamos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Judas relaciona la caída de los ángeles con la caída de Sodoma y Gomorra. Los ángeles caen tal y como los humanos pueden caer, pero Pablo vemos que no los relaciona directamente. También tenemos que ver cómo los falsos profetas y profesores tergiversan estos versículos y deforman y manipulan este mensaje. Vemos un ejemplo erróneo sobre esta interpretación. Algunos teólogos enseñan que estos ángeles caídos están entre nosotros de forma humana. Para estas afirmaciones utilizan los versículos del 1 al 4 del capítulo 6 de Génesis. Dice así: aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y las nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu
no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos dicen que los hijos de Dios que se nombran en el segundo versículo son los ángeles caídos, convertidos en forma humana. Dicen que los hijos engendrados con las hijas del hombre son los nefileos, los hombres gigantes de los cuales el pueblo de Israel se asustó, y que estos son la razón del diluvio que sufrió la tierra en tiempos de Noé. También dicen que fueron los ángeles caídos una de las razones por las que ciudades como Sodoma y Gomorra cayeron. Vemos haber 5 argumentos que demuestran que su visión es totalmente errónea. El primer punto: hay varias veces que se les llama hijos de Dios a los ángeles, pero en ningún momento se habla en referencia a los ángeles caídos. Sobre ello lo podemos leer en Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. El segundo punto es que los ángeles son seres espirituales y no de carne. Siendo seres espirituales, de ninguna manera podrían engendrar con humanos. En Mateo capítulo 20, versículo 30, podemos ver un ejemplo. Porque en el cielo no se puede casamiento, no hay de hombre y mujeres, como los ángeles. El siguiente punto, el motivo por el que Dios envió el diluvio en tiempos de Noé, fue un castigo para los humanos, junto al arrepentimiento hacia los humanos y no hacia las acciones de los ángeles. Si leemos los versículos sobre Noé, podemos ver claramente que las acciones de los ángeles ni ellos mismos tienen nada que ver con el diluvio. El siguiente punto es que nada tiene que ver los ángeles caídos con la caída de Sodoma y Gomorra. En ningún momento se nos habla de que estos ángeles caídos se conviertan en forma humana, ni que estos tengan nada que ver con las poblaciones vecinas que también cayeron por pecar como Sodoma y Gomorra pecaron. Y el último punto, en el versículo 6 de Judas, vemos que dice: los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque a Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. En varias ocasiones se dice que los ángeles caídos
fueron encerrados hasta el día del juicio final. En ningún momento se dice que estos fueran enviados a la tierra, y menos en forma humana. Así que no podrían ser nada de los que estos falsos profesores están enseñando. Y podríamos encontrar más argumentos para rebatir estas falsas enseñanzas. En conclusión, a este ejemplo, el motivo de la caída definitiva de los humanos fue cuando los descendientes de Set y Caín se mezclaron, cuando Dios los había separado. Esta mezcla de los que creían y los que no llevó al diluvio, y para que la familia de Noé pudiera volver a restablecer una descendencia bondadosa y fiel a Dios. Debemos tener claro el mensaje que nos está dando Judas en su carta. Sea quien sea, humano o ángel, si éste se desvía del camino hacia Dios y cae en pecado sin reconocerlo y mostrar arrepentimiento, éste será castigado en el juicio final. Sean humanos o ángeles, todos aquellos que estén en contra de Dios, les espera un castigo eterno. Repetimos, sea quien sea, humano o ángel, si éste se desvía del camino hacia Dios y cae en pecado sin reconocerlo y mostrar arrepentimiento, éste será castigado en el juicio final. Sean humanos o ángeles, todos aquellos que estén en contra de Dios, les espera un castigo eterno. Hasta aquí el estudio de hoy. Seguiremos si Dios quiere. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.